¿O están en ayuno? Bien, un saludo a todos ustedes esta mañana. Como a medida que vamos llegando, entramos directamente a adorar y a exaltar al Señor. Seguramente no hemos tenido el tiempo para saludarnos bien. Al que está ahí al ladito suyo, dele una bienvenida. Dele la bienvenida. Salúdelo. Salude. Bienvenidos. A los que están en transmisión, bienvenidos. Y a los que hoy por primera vez nos acompañan, bienvenidos. ¿Sí? ¿Quiénes están hoy acompañándonos por primera vez? Están las dos señoras allá. Bienvenidas, bienvenidas. Muy bien. Y es posible que en conexión también haya alguien que nos está acompañando, entonces bienvenidos a los que están en conexión. Si son nuevos, entonces también denle un aplauso al Señor. Bien, ofrendar, lista Martica con el ofrendario. Ofrendar es obedecer a Dios. Ofrendar es reconocer que Dios ya me bendijo y entonces yo le estoy regresando a Dios parte de lo que, poquito de lo que Dios me ha dado. Porque creo que usted está dando apenas un poquito de lo mucho que Dios le ha bendecido, ¿verdad? Eso es ofrendar. Ofrendar también es adorar, ofrendar es obedecer y ofrendar es declarar que Dios sigue siendo mi proveedor. Amén. Porque están tristes, hermanos. También dice la Biblia que cuando ofrendemos lo debemos hacer con un corazón ¿qué? Alegre, porque Dios ama al dador alegre. Muy bien, así que le motivo para que usted con alegría pueda ofrendar y dar al Señor. Bien, quiero compartir con ustedes un tema interesante y leer 2 de Corintios capítulo 1. Si tiene su Biblia, le invito para que usted lea allí en su Biblia. Y si no, la persona que está a su lado, ayúdele a leer. Quiero hablar acerca del sello del Espíritu como garantía de la eternidad. Leo en 2 de Corintios 1, 21 y 22, estoy usando la versión internacional. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Interesante este texto. Y hace referencia a ese texto a el sello del Espíritu. Así que quiero hablar un poquitico acerca de qué significa el sello del Espíritu. En la antigüedad o siempre el sello se ha usado como una forma de legitimizar, ¿sí? De identificar algo como real, como verdadero. Pero también era usado como protección, es decir, que si una propiedad, si un documento, si algo contenía un sello, normalmente eso estaba cerrado y no podía ser abierto, sino por permiso del gobierno o del rey o de quien había puesto esa identidad o ese sello. Así que cuando se habla de sello, tiene que ver en dos direcciones, uno que tiene que ver con protección y otro que tiene que ver con identidad o legitimizar algún documento. Los sellos siempre han sido usados y son garantía. Según este texto nos dice que es garantía para sus promesas. Por eso queremos hablar acerca de la garantía que tenemos a través del Espíritu Santo con respecto a nuestra protección y con respecto a la identidad que tenemos en Cristo. ¿Estamos, hermanos? Ahora, ¿cómo opera Dios o cómo opera el Espíritu Santo esto que estamos diciendo? A través de lo que llamamos las 7 acciones, los 7 servicios, o le podemos llamar los 7 ministerios del Espíritu Santo en el creyente. Entonces, quiero que camine conmigo, vamos a tener varios textos para leer, para hablar acerca de estos 7 ministerios o acciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. El primero, encontramos en Juan capítulo 16, versos 7 al 11. El primer ministerio del Espíritu Santo es convencer o reprobar, aprobar o reprobar, convencer o reprobar. Escucha lo que dice allí en Juan. Pero les digo la verdad, les conviene
que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es lo que está diciendo Juan en este escrito, hablando acerca de el convencimiento que viene a través del Espíritu Santo. Juan nos está diciendo que para que una persona pueda realmente acercarse al Señor, reconocerle como su Salvador, definitivamente necesita la intervención del Espíritu Santo, quien va a revelarle o hacerle entender su estado, su necesidad, y entonces va a señalarle a la solución de su problema, es decir, se le señalará al Salvador. En otras palabras, para que usted y yo podamos caminar en los caminos del Señor, lo primero que tuvo que habernos sucedido es este convencimiento del Espíritu Santo, diciéndonos nuestra realidad, nuestro estado de pecado y la necesidad que teníamos de un Salvador. ¿Estamos, hermanos? Eso no lo logramos por nuestra propia iniciativa. Es el trabajo del Espíritu de Dios en nosotros convencer, aprobar o desaprobar. Ahora, ¿cómo actúa este mismo convencimiento en alguien que ya hace parte de los caminos del Señor? Porque también está este ministerio trabajando, el Espíritu Santo trabajando sobre los que son creyentes. Pues bien, mientras que el Espíritu Santo convence al que está perdido y le muestra su realidad como pecador y la necesidad de un Salvador, en cuanto al creyente, el Espíritu Santo le deja ver o le convence de algo que está haciendo que no está aprobado en la Escritura y entonces lo motiva hacia el arrepentimiento. ¿Escuchó? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convencerme que hay algo mal que no está aprobado por Dios y que yo necesito volverme en comunión con Dios, y a través del arrepentimiento tengo que pedir y corregir mi camino. Porque arrepentimiento no es solo confesión y remordimiento, también es cambiar de dirección, ¿verdad? Arrepentimiento también es cambiar, dejar de hacer lo que estoy haciendo mal. Pero como yo soy consciente como cristiano que hay algo que estoy haciendo mal, por la intervención del Espíritu Santo. Mientras que al no creyente lo persuade de su condición de pecador, al creyente lo persuade de su condición de desobediencia o la condición de que necesita poner algo en arreglo con el Señor. Así que cuando usted y yo, a través de cualquier medio, el Espíritu Santo puede usar un sueño, una predicación, una canción, un tiempo de oración, lo que Él quiera y va a usar para que usted y yo seamos persuadidos de algo que no está aprobado por la Escritura. Por eso hablamos de aprobar o de reprobar. Y es mejor que nosotros entonces obedezcamos al Espíritu Santo cuando sabemos que tenemos que corregir algo porque queremos estar en comunión con Dios. La Biblia nos enseña que el pecado hace separación entre nosotros y Dios. La Biblia nos enseña que el pecado no nos deja tener comunión con Él. El Espíritu Santo está buscando que usted mantenga una relación cercana con el Señor. Por eso estará continuamente actuando en su vida a través de este ministerio que se llama convencer, aprobar o reprobar. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí? Podríamos tener nosotros, escúcheme, nosotros podríamos tener la capacidad de persuadir a otra persona, pero definitivamente no podemos tener la capacidad de reproducir o producir resultados. ¿Sí? Escasamente podemos hacerles ver a alguien que está errado, pero cambiarlo y producir otros resultados, no, ya se sale de nuestras manos, pero el Espíritu Santo puede hacerlo. Y es entonces aquí donde necesitamos que el Espíritu Santo nosotros como creyentes trabaje de tal manera que no nos deje equivocar, porque por nuestra humana necesidad o humana naturaleza continuamente
tendemos es a salirnos de lo que es correcto. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí o no estamos? Ok. ¿Cuántos están? ¿Cuántos ya se fueron? ¿O no han terminado de llegar? Ok, hermanos, número 1. Número 2, el segundo ministerio del Espíritu se le llama la regeneración. La regeneración. En Tito capítulo 3, verso 5 leemos: Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. La regeneración es un comenzar otra vez, un nuevo nacimiento. La Biblia le da ese título, nuevo nacimiento. Regenerar es nuevo comienzo, que para nosotros significa nuevo nacimiento. En la charla de Jesús con el sacerdote Nicodemo le estaba diciendo: es necesario que una persona experimente una regeneración o un nuevo nacimiento. Si no le ocurre eso, no va a poder ni entrar ni entender el reino de Dios. ¿Estamos? Es lo que Jesús le estaba tratando de explicar a Nicodemo. Nicodemo estaba un poco así como cabezón en cuanto a cómo yo entiendo esto. ¿Acaso una persona adulta puede otra vez meterse en el vientre de su madre y nacer? No, no, no. Esto hay que entenderlo desde el principio espiritual. El que nace de manera física ya es un cuerpo físico y ya vive una vida física. Pero aparte de la vida física necesitamos una vida espiritual. Y no podemos nacer espiritualmente por lo físico, sino por lo espiritual. Quien nos hace nacer espiritualmente es el Espíritu Santo. Quien nos hace nacer espiritualmente es ¿qué? El Espíritu Santo. Y entonces habla Tito del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a eso, a abandonar los patrones de conducta antiguos. Es el Espíritu Santo el que nos convence, nos ayuda a dejar las formas o estilos que aprendimos desde casa y adquirir nuevos patrones, porque nosotros estamos, Pablo lo dice de esta manera, nosotros estamos viciados o acostumbrados a ciertos patrones de conducta que estamos repitiendo de lo que nos enseñaron desde la cuna. Aunque alguien haya sufrido de pronto de aislamiento de sus padres, de hacer cosas que sus padres hicieron correcto y diga, yo no quiero hacerlo, el error de ellos, termina uno haciendo el error de ellos porque es el modelo que vio, no vio otro modelo. Pero para aprender nuevos patrones, para sustituir lo antiguo y comenzar algo nuevo, definitivamente necesitamos la regeneración, es decir, que el Espíritu Santo nos ayude a acabar o a terminar, a morir a la vida anterior y comenzar una vida ¿qué? Nueva. ¿Qué dice Corintios? Aquel que está en Cristo es nueva ¿qué? Creación. Las cosas viejas pasaron, todas son ¿qué? Hechas nuevas. En todo, en todo. Así que necesitamos esa regeneración. Y si no, vamos a estar repitiendo patrones aprendidos, errados del pasado. En el pasado no hablábamos muy bien, no actuábamos muy bien, había la venganza cuando nos hacían algo, o el murmurar, o el mentir, y la lista puede seguir así. En el pasado, nuestros antepasados no tuvieron orden en el manejo de su vida sexual y entonces crearon patrones errados. Pero nos dice Tito que hay un lavamiento y que hay una regeneración por medio del Espíritu Santo y no nos puede acontecer algo mejor a nosotros que todo eso que traíamos pare y comience algo totalmente nuevo. ¿No le parece interesante? Y entonces, ¿por qué no se alegra, no se anima? No, está difícil, ¿eh? Ok, interesante, la regeneración. Mire lo que dice en Juan capítulo 3, Jesús hablando con el sacerdote le dice que es necesario que él vuelva a nacer. Y en el verso 8 le da esta declaración, hablando de ese nuevo nacimiento. Jesús dice, el viento sopla por donde quiere, lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo aquel que nace del Espíritu. Déjeme decirle que una persona
que ha recibido el espíritu de regeneración, ya no puede hacer lo que se le venga en gana. Ya ahora tiene que hacer lo que el espíritu le está guiando a hacer. No lo entendió, creo, o no lo quiere creer. Ahora ya no podemos hacer lo que nos parezca con nosotros, porque ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que por la regeneración entonces somos dueños de Dios y deberíamos, para cualquier cosa que decidamos hacer, primero preguntarle a Dios si está de acuerdo que hagamos eso que vamos a hacer, porque ya nosotros le pertenecemos a Él. ¿Sí? Se trata de eso. Se trata de eso. El viento sopla, va aquí para allá. Dice que así pasa con todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces le pertenecemos a Dios y ya no podemos hacer lo que se nos ocurra. Por supuesto que cada uno de estos puntos hay que ampliarlos más. Yo lo quiero solamente mencionar y provocarlo a usted para que le permita al Espíritu Santo obrar. El tercer ministerio o acción del Espíritu Santo en un creyente se le llama el bautismo. El bautismo. No estamos refiriéndonos al que experimenta en agua, se está hablando de un bautismo de tipo espiritual provocado por el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Todos fuimos, dice Pablo, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos, gentiles, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, dice en Primera de Corintios 12, 13. ¿Quiénes componen el cuerpo, la iglesia de Dios? Todos aquellos que fueron bautizados en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo causa esa unidad de la iglesia. ¿Sí? No nos tenemos desconfianza entre nosotros como hermanos, como creyentes, porque tenemos del mismo espíritu, ¿verdad? Así que si alguien nos invita a comer algo, no tenemos temor de que nos esté envenenando, ¿cierto, Osvaldito? No toca, es que dice la... Sí. A todos se nos dio. Fuimos todos bautizados. Es interesante, escúcheme, bautismo en la Biblia significa sumergir, hundir, ¿sí? Significa meter dentro. ¿Qué significa bautismo? Sumergir, meter. ¿Sí? Este bautismo dice que logra unir a todos los creyentes en un solo cuerpo. La palabra que se usaba en la antigüedad para hablar de bautismo era la palabra baptizo. Y esta palabra era usada, escúcheme, esta palabra era usada cuando se tomaba una prenda o cuando yo quería que una prenda fuera introducida en un colorante y cambiarle totalmente el color a esa pieza. En los días de hoy, ¿cómo se le llama esa acción? Tinturar, ¿sí? Tinturar o... No estoy hablando de cambiarse el color del pelo, estoy hablando de una pieza completa, algo de ropa, y que era sumergido en esa tinta y se esperaba que cuando saliera ya entonces la tinta había afectado y había cambiado totalmente. Bautizo o bautismo del Espíritu Santo significa entonces que usted y yo somos introducidos por el Espíritu Santo en la sangre de Cristo y al ser levantados no salimos rojos, salimos blancos. Quiero decirle en otra palabra, el bautismo del Espíritu Santo entonces es la acción que Él tiene cada vez que nosotros necesitemos limpiarnos de algún pecado, de introducirnos dentro de Cristo y hacer que salgamos ahora perdonados. ¿Escuchó eso que acabo de decir? Ok, si lo entendió, le pregunto, si es así, entonces, ¿cada cuánto necesitamos el bautismo del Espíritu Santo? Si se trata de ser involucrados para perdón, para salir limpios, ¿cada cuánto necesitamos el bautismo del Espíritu Santo? Cada vez que pequemos. ¿Usted peca cuándo? ¿Los lunes? Sí, también. ¿Y los martes? ¿Y los miércoles? Ah, no, los martes, algunos no pecan los martes, otros no pecan los domingos. Sí.
Sí, la Biblia dice, estas cosas les escribo para que no pequen, pero como pecamos, para que no, el pecado no nos aparte de Dios, entonces el bautismo del Espíritu Santo es que nosotros podamos vivir en comunión con Él. Entonces a diario necesitamos vivir esa experiencia. Entendimos mal creyendo que el bautismo del Espíritu Santo es algo que nos ocurre un día cuando o nos desmayamos o nos caímos o hablamos en lenguas. No, hermanos, esos son otras manifestaciones. Hablar en lenguas es un don que recibimos y no es igual. Hablar en lenguas no es igual a ser bautizado con el Espíritu Santo. Ser bautizado con el Espíritu Santo es la acción del Espíritu Santo de sumergirme en Cristo para que yo sea renovado, para que yo pueda estar en comunión con Dios, para que yo no me aleje de Dios, para que el pecado no me afecte y no me esclavice, sino que yo pueda ser libre del pecado. Así que necesito intencionalmente todos los días necesito sumergirme en el Espíritu Santo para ser bautizado. ¿Sí lo está comprendiendo? ¿Sí? Y el Espíritu Santo está guiándome todos los días para que yo pueda buscarlo y entonces al estar en su presencia meterme dentro de la sangre de Jesús y ser limpio. La diferencia con la tintura es que la prenda absorbe el color de la tintura. La diferencia con el bautizo es que usted no absorbe el color rojo de la sangre, sino que sus pecados le son limpios. A ver si usted me comprende bien. Isaías capítulo 1 dice, vengan, estemos a cuentas. Hagamos cuentas, dice Dios. Si sus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí? Entonces Dios dice, hagamos, mejor es que ustedes estén libres de pecado. Y eso solamente lo logra el Espíritu Santo a través del bautismo en nosotros. Es algo entonces que deberíamos buscar todos los días. De hecho, Efesios dice, no se acabe el día sin que usted haya arreglado sus problemas. No se ponga el sol sobre, porque le estaría dando lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. ¿A quién le va a dar lugar en su vida? ¿Al Espíritu Santo para limpiarlo? ¿O al diablo para volverlo peor? No, usted y yo somos regenerados por el Espíritu, así que le permitimos a Él. El cuarto ministerio del Espíritu Santo es morar en los creyentes nacidos de nuevo. ¿Cuál es el cuarto ministerio? Morar en los creyentes nacidos de nuevo. Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿Somos templo de quién? Del Espíritu Santo. Nos fue dado el Espíritu Santo para que morara en nosotros. Escuche esto. En el Antiguo Testamento, antes de Hechos capítulo 1, antes de lo que ya se llama el Pentecostés, el Espíritu Santo venía sobre una persona, David, Abraham, según la necesidad que tuviera, le ayudaba en ese momento, pero luego se retiraba así. Y la doctrina que se conocía en el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no era para que permaneciera de manera continua. Cuando David comenzó a entender que el Espíritu Santo no era para que fuera y viniera, entonces hace esta oración. Salmo 51, verso 10 y 11. Escuche lo que pide David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. David comenzó a entender que la presencia del Espíritu Santo en su vida era el mejor regalo de Dios para él, pero que tenía que cuidar mucho ese regalo y esa presencia, porque es que él ya tuvo ¿cómo le llamamos cuando alguien es mal ejemplo? Un mal referente, un cuadro, ¿sí? Usted ya tiene ahí, le dicen a
a los chicos o las chicas, usted tiene ahí ya un mal ejemplo para que mire a ver si. Y resulta que David había visto que el Espíritu Santo había venido sobre Saúl, el primer rey de Israel, pero que después Saúl comenzó a hacer cosas que no eran aprobadas por la Biblia, inclusive consultando a una bruja, no era porque le llamara así a su esposa, consultando a una divina, ¿sí? Y se metió en el campo espiritual prohibido por la Escritura y dice que el espíritu se fue, se alejó de él, como también le pasó a Sansón, ¿recuerdan? Definitivamente por andar detrás de las filisteas. Y David entonces le pide al Señor que no aleje su Santo Espíritu. En el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 14, verso 16, Jesús dice: yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Mire la diferencia que hace en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no solo habla de una unción que vendría en algún momento por un profeta o por algo que me derramara en la cabeza, sino de la presencia que permanecería allí dentro de mí para ayudarme. Y lo que dice en Romanos capítulo 8, verso 38 y 39. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cómo es que no hay nada que nos pueda apartar de la presencia o del amor de Dios? A través del Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Estamos, hermanos? Ok, repasemos. Hemos hablado de 4 ministerios o acciones del Espíritu Santo. La primera es, ¿dónde están, hermanos? ¿Sí? Él convence, aprueba o desaprueba. Número 2, regeneración. Número 3, bautizo. Número 4, mora en el creyente. A ver si aprende esas 4 cositas. Número 1, convence. Número 2, regenera. Número 3, bautiza. Número 4, mora en el creyente. Mora en el creyente. Número 5, el ministerio quinto del Espíritu Santo es sellarnos. ¿Es qué? Sellarnos. Ya vimos que sello significa 2 cosas. Significa protección y también significa identidad. El Espíritu Santo nos protege, el Espíritu Santo nos crea una identidad. Es decir, aprueba a quién le pertenecemos. Ese sello, esa marca, ese logo que pone nosotros, entonces da testimonio a quién le pertenecemos. Efesios capítulo 4, verso 30. Efesios 4:30. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Escucha esto importante. ¿Para qué fuimos sellados? Dice que para el día de la redención. Mientras usted tenga el sello del Espíritu Santo, usted tiene la garantía de ir a la eternidad, ser salvo por ese sello. Pero hay algo más que quiero decirle con respecto a ese sello. El sello, como no solo es identidad, sino también es protección. El sello se usaba para que no pudiese abrir ese documento, es decir, que permaneciera cerrado. ¿Sabe que el sello del Espíritu Santo en usted y en mi vida significa que ya no es posible que nos pueda poseer un espíritu o un demonio que no sea de parte de Dios, porque ya fuimos sellados o habitados por la presencia del Espíritu Santo? Y esto es interesante, porque cuando una persona está sin Cristo y el Espíritu Santo no mora en él, entonces en cualquier momento puede ser no solo influenciado, sino poseído por cualquier demonio. ¿Me escuchó lo que acabo de decir? A diferencia que el creyente, por tener el sello y la presencia del Espíritu Santo, ya no puede ser poseído por un demonio, porque está protegido. ¿Eso no le causa alegría, hermano? Lo veo así como bajito. A mí me produce gozo que estemos protegidos para que
los demonios que en algún tiempo trabajaron, actuaron, dañaron, rompieron nuestras relaciones, nos pusieron en problemas en nuestro matrimonio, hicieron problemas en la parte financiera y sobre todo en la parte espiritual, ahora ya no tienen esa capacidad porque estamos sellados con el Espíritu Santo. Eso es hermoso. El sexto ministerio del Espíritu Santo en el creyente es llenar al creyente que quiere rendirse a Él. Efesios capítulo 4, verso 30 dice, Efesios capítulo 5, verso 18. No se emborrachen con vino. ¿Qué dice? ¿No se emborrachen con qué? Con vino. Ahora no va a decir con cerveza sí, pastor. No, tampoco. No se emborrachen, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, escúcheme. Ya en este verso no nos dice que el Espíritu Santo quiere llenarnos, sino nos da la orden como mandamiento que nosotros debemos buscar, ¿qué? La llenura del Espíritu Santo. La diferencia entre los 5 anteriores con este sexto es que ya no es responsabilidad del Espíritu Santo, sino es mi responsabilidad llenarme con el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Me hice entender? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento de un profeta que Dios le muestra el trono de Dios, la casa donde Dios habita, y dice que de esa casa sale un río, un río, que todo lo que entra en ese río es sano. Y entonces Dios le dice al profeta, mida 1000 codos y métase dentro del río. Y el profeta midió esos 1000 codos y el agua apenas le daba, ¿a dónde? Los que han leído ese pasaje, los que de vez en cuando leen la Biblia, ¿a dónde le llegaba el agua? A los tobillos, a los tobillos. ¿Ha escuchado el término? No, no le llega ni a los tobillos. Ok, agradable sentir la corriente de esa agua, rico y eso, pero de pronto el Señor le dice, no, mida otros 1000 codos y éntrese más. Y midió otros 1000 codos y entró, ¿y hasta dónde le llegaba el agua? Ahora sí, hasta las rodillas, ya con más fuerza, con más frescura, ya tiene que tomar una mejor posición porque quiere arrastrárselo, pero pues es agradable. Y le dijo, quédese ahí. No le dijo, quédese ahí. Métase otros 1000 codos. Y entonces ya le llegaba hasta la cintura. Y ya era difícil mantenerse en pie. Y finalmente le dijo, no, vaya más. Cuando trató de medir otros 1000, ya no hubo piso. Y cuando ya no hubo piso donde pararse firme, todo lo que tenía que hacer era suspenderse sobre el agua y permitir que lo arrastrara. Y habló acerca de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo significa entonces que yo, no Dios no me obliga, yo tomo la decisión de ir entrando más, hasta que el Espíritu Santo por completo me controle, me domine y me lleve. Ahora, me vuelvo al texto de Efesios. Note esto en el texto de Efesios. Note que está hablando de un borracho que cae bajo el control del alcohol. ¿Qué le pasa a ese borracho? Dice que entra en desenfreno. Dice lo que no tiene que decir, hace lo que no tiene que hacer y la embarra. Pero la otra parte del texto dice, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, aquí el Espíritu Santo que inspiró a quien escribió este texto, que es Pablo, para asociar la palabra borrachera o control con llenura. ¿Qué es llenura del Espíritu Santo? Es entrar tanto en el control de Él que ya no puedo controlarme a mí mismo. Es entrar tanto en su presencia que todo lo que debo hacer o puedo hacer es dejarme que Él, ¿qué? Me guíe. Interesante, ¿verdad? Yo soy el responsable. En los anteriores Él quiere hacerlo conmigo. En este sexto, yo soy el que debo buscar la llenura del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo. Si usted, escúcheme, si usted está controlado por el Espíritu Santo,
usted no va a decir cualquier cosa, así se machuque, así se enoje, sino que va a tener control sobre sus palabras. Porque una de las cosas que le va a regalar el Espíritu Santo es dominio propio. ¿Qué le va a regalar el Espíritu Santo? Dominio propio. ¿Alguien de ustedes necesita dominio propio? Yo necesito dominio propio. Se me salta la piedra con facilidad. Por ejemplo, esta mañana me tocó pedirle ayuda al Espíritu Santo. No está el hermano aquí, bueno, el hermano Omar. Pero ya mi alma estaba afligida. Y o me pongo triste o se me salta la piedra, cualquiera de las dos cosas. Y tuve que pedirle ayuda. Le pregunté al hermano Omar, ¿por qué los cultos los empezamos apenas con 2 personas? ¿Por qué si entre semana yo estoy obligado a cumplir un horario en una empresa y si no llego en ese horario me sancionan? ¿Por qué el domingo, que es la cita más importante y lo más importante de mi vida? Bueno, yo no quiero decir nada. Hablemos del séptimo ministerio del Espíritu Santo. Esto es bonito. El séptimo ministerio del Espíritu Santo es detener el mal. Mire esto tan interesante. Estas palabras pareciera que fueran un código para decir cosas secretas. Y sí, suenan así. Mire, bien saben que hay algo, dice el escritor, que detiene a ese hombre. Ese hombre está refiriéndose al anticristo que vendrá en el último tiempo. Dice, hay algo que lo detiene, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto, dice el escritor, que el ministerio de maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que se ha quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y dice, no descubre, pero de qué es esas palabras, qué es lo que está sucediendo. Si leemos completo Tesalonicenses, que está hablando de los tiempos finales y está hablando de Satanás y el anticristo, dice que aunque ya existe sobre la tierra maldad, y eso no es nuevo para nosotros, por todo lado donde volteamos a mirar, uno se aterra de la cantidad de maldad que hay, ¿no? Esta semana, qué triste, una muerte de una señora por robarle un celular, y otras cosas más, y todos los días cosas bien complicadas. Leí la historia de una joven de 14 años que decide abandonar su casa de manera secreta, tiene problemas de autismo y deja una nota pidiéndole perdón a sus padres. Pasan 4 años, y después de 4 años ella misma, viviendo muy retirado de ese lugar, ella misma busca a la policía y decide que le cambien su estado, porque en el país ella está perdida, ¿sí? Ella está desaparecida, es el término, desaparecida. Y entonces ella se presenta y dice, no, yo no estoy desaparecida. Tampoco me hicieron nada, yo estoy viva, yo estoy protegida, yo estoy bien, ¿sí? Y yo fui la que tomé la decisión y quiero quitarle esa afrenta de mis padres. Y entonces, pero muy retirado donde vivía. Entonces, con esta chica, bueno, tuvo sus razones y demás para hablar de eso. Pero comienza uno a mirar todo lo que sucede. Sí, el escritor dice que ya está en ejercicio el poder del pecado y pasan todas esas cosas que pasan, pero la razón por la cual el mundo todavía no ha entrado en el caos y en el desorden y en las manos completas del diablo es porque todavía en la tierra alguien dice, algo está deteniendo esa manifestación. ¿Usted sabe a quién se está refiriendo? La presencia del Espíritu Santo. Cuando la iglesia sea levantada en algo que se llama el arrebatamiento, juntamente con la iglesia, ¿sabe quién va a partir de la tierra?
el Espíritu Santo. Y entonces se manifestará con todo su poder y su engaño Satanás. Entonces, si hoy hay este tipo de maldad, imagínense la maldad que habrá cuando ya el Espíritu Santo no esté. Pero escuche esta verdad que estamos aprendiendo aquí. Si la presencia del Espíritu Santo en la tierra limita o impide el desarrollo de la maldad, lo detiene, esto me lleva a la conclusión que una vida, una familia, una persona que cuente con la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a limitar el pecado y no va a permitir que venga sobre esa casa, sobre esa persona, toda la manifestación maligna. Detiene la maldad. Usted y yo no podemos hacer eso. Usted y yo todos los días, al contrario, somos tentados y caemos en tentación y nos arrepentimos. Bueno, el Espíritu Santo comienza a hacer una obra maravillosa. ¿Sí? Mire, escuche lo que dice en Hechos capítulo 5. Estas palabras son muy interesantes. Capítulo 5 de Hechos, verso 3, 4 y 5. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? Y Ananías es un creyente que asiste a la iglesia en esos días, para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez lo vendiste, ¿no estaba el dinero en tu poder? Tú hubieras podido decir, yo doy de esta venta, de este terreno, lo que yo quiera, la mitad, una parte, lo que quiera. Pero no puedo tratar de decir, hermanos, vendí este terreno y traje todo lo que me dieron por él, porque yo soy muy generoso. ¿A quién va a engañar? Le dice Pedro. ¿Sabe a quién está engañando Ananías? Está engañando al Espíritu Santo. ¿Y usted sabe qué pasa cuando alguien quiere engañar al Espíritu Santo? Terminemos de leer el texto. No estaba en tu poder como para, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mire cómo termina el texto. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. El Espíritu Santo puso límites para que a la iglesia no entrara ese tipo de mentira, de engaño, de corrupción. Y no está siendo fácil en los días de hoy, no está siendo fácil. El gobierno quiere empujarnos para que nosotros abramos la puerta y digamos, no hay problema. Usted cree en Dios, haga con su sexualidad lo que quiera, escoja si es hombre o mujer. Sí, pero no. El Espíritu Santo va a seguir ayudándonos y va a impedir que la iglesia entre el pecado. Y el Espíritu Santo puede impedir que a su casa entre el pecado. Y el Espíritu Santo puede hacer y poner límites para que usted no sea esclavo de la maldad y del pecado. Así que usted y yo, hermanos, no tenemos queja, porque tenemos garantía y tenemos todo a nuestro favor para ser santos. Mire, ¿cuáles son los 7 ministerios del Espíritu Santo? Lo tenemos en la conclusión. Si no lo recuerda, recuerde esto. El Espíritu Santo renueva, espíritu de renovar, bautizar, convencer, morar, llenar, sellar y detener ¿qué? El mal. Después de ver esto, después de escuchar esto, ¿necesita usted la presencia del Espíritu Santo? Es más, si no se asegura tenerla, sí le aseguro que usted va a ser presa del pecado y va a hacer lo que no conviene. Pero gracias sean dadas a Dios que nos ha dado de su Espíritu. Amén. Cierre sus ojos, levante sus manos. Usted y yo necesitamos ser convencidos, ser regenerados, ser bautizados. Necesitamos la llenura, la presencia, que el Espíritu Santo ponga límites del pecado.
y no seamos esclavos de la maldad. Alguien de ustedes esta mañana que entienda la Escritura y la necesidad que tiene del Espíritu Santo, y ahora entonces pueda ponerse en pie y decirle: Espíritu Santo, necesito tu presencia en mi vida. Necesito que me convenzas de lo que no está bien conmigo. Necesito que me ayudes a cambiar. Necesito que cambies patrones de conducta. Te necesito, Espíritu Santo. Alguien que haya comprendido el llamado y la palabra de Dios esta mañana y quiera el control del Espíritu Santo. No se embriague con el vino, embriáguese con la presencia del Espíritu Santo. Sumérjase en ese río, busque esa bendición, y esta mañana Él quiere hacerlo con nosotros. Él quiere ponerle un sello para que una vez usted tenga esa identidad, ningún espíritu pueda dominarlo. Es más, si usted ha venido atado por algún espíritu, la presencia del Espíritu Santo lavará su vida y sacará esa obra mala para darle una vida nueva. Pero es usted el que debe persuadirse y debe necesitar el Espíritu Santo. Es usted el responsable de abrirle la puerta o cerrar la puerta. Es usted el responsable, el único que puede decirle: te necesito, Espíritu Santo. No es otra persona, ni yo podré obligarlo para que usted busque el Espíritu Santo y reciba y abra su corazón a Él. Ni el ser que más le quiera. Solo usted tiene responsabilidad de buscar su presencia. Así que tome la decisión esta mañana. Tome la decisión esta mañana de pedirle: Espíritu Santo, te necesito. Levante sus manos, ore, pídele a Él. Definitivamente sin tu presencia no soy nada, Espíritu Santo. Soy muy vulnerable, muy débil. Hago la oración que haría David: que un espíritu recto me sustente. No quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Sumérgeme en la sangre de Jesús y límpiame, límpiame. Tal vez alguno de ustedes ha venido repitiendo un patrón de pecado. Tal vez alguno de ustedes ha venido siguiendo una conducta que no es aprobada por la Biblia, y usted sabe que es pecado, y ahora el Espíritu Santo lo convence para que usted se arrepienta y le diga: Señor, perdóname y sácame de este pecado, de esta rebeldía, de esta maldad. Eso lo hace el Espíritu Santo a través de la obra del bautismo, para que usted tome el color blanco, la limpieza, la pureza que necesita. Así que mientras escuchamos